tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra explicación de Stefano de Fiores en lo que se refiere a la visión que tienen los padres de la Iglesia acerca de la mujer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que nuestras obras, Señor, tengan en ti su principio y tiendan a ti como a su fin, para que distingamos lo que debemos hacer y busquemos siempre la verdad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y En la muerte, ampáranos, Gran Señora. Bueno, pues esta semana pasada tuvimos el capítulo provincial, que es la reunión de todos los frailes, siervos de María de la provincia mexicana. Nos reunimos en Guadalajara y tuvimos esa reunión que se había pospuesto desde marzo del 2020. La pudimos hacer la semana pasada del 24 al 28 de mayo de este 2021. Y pues ahí nos reunimos a 32 frailes de los siervos de María. Vinieron unos de Indonesia, otros de Colombia. Esperábamos los de Cuba, pero no lograron encontrar un vuelo. Vinieron dos de El Paso, Texas, y los que vivimos aquí en la Ciudad de México, en total éramos aproximadamente 32 frailes, que tuvimos esa reunión y elegimos al Consejo de la Provincia Mexicana, los 4 frailes que van a ayudar al prior provincial para llevar adelante las actividades de este trienio en lo que se refiere al gobierno, a la organización, al establecimiento de las comunidades de los frailes siervos de María de la provincia mexicana. Pues a mí me van a dejar aquí en este mismo cargo del Centro Mariano. Entonces, pues vamos a poder continuar en este trabajo de la explicación del papel de la Virgen María en el misterio de Cristo y de la Iglesia, lo cual pues me da mucho gusto y quiero compartírselos a ustedes para que también pues ustedes propongan textos que estudiar, tal vez temas que podemos abordar acerca de la Virgen María. Este texto de Fiores abarca como para un año, porque tiene muchos temas. Como les he dicho, es la síntesis que el profesor de Fiores realizó al final de su vida y que es como la síntesis del trabajo que él realizó a lo largo de toda su vida. Y por eso me ha parecido interesante que abordemos estos temas que él, en su síntesis de toda la vida, como profesor de Mariología allá en Roma, pues nos ha podido dejar para que nosotros estudiemos, comprendamos, ampliemos un poco mejor esta realidad que es la Virgen Santísima desde la perspectiva de la historia de la Iglesia, desde la perspectiva del plan de salvación que tiene que ver con nuestra propia historia personal, porque también nosotros somos salvados gracias a la participación de la Virgen María en aquello que quiso realizar Dios, el Padre Omnipotente, su infinita misericordia para todos nosotros. Entonces vamos a continuar en la página 66.
del texto que les envié. Está el tema de la mujer según los padres de la iglesia. Y veíamos ahí la última vez que los padres de la iglesia sufren de un prejuicio de que se les juzga porque en muchos aspectos se ven como modelos de misoginia, es decir, que no quieren a las mujeres, o al menos expresan algún sentimiento de aversión hacia la mujer. Esa es una situación que hay que comprender porque la condición femenina en la época de los padres de la iglesia, es decir, desde el siglo segundo hasta el siglo XI de la historia de la iglesia, pues la condición femenina fue siempre secundaria, estuvo siempre sometida al varón, y aunque en la Sagrada Escritura hay pasajes que reivindican la posición, el papel importante de la mujer, sin embargo, en las sociedades, sobre todo en la sociedad greco-romana, o más todavía en la civilización judeo-cristiana, la mujer siempre estuvo sometida al varón. En algunos textos se presenta a la mujer de manera negativa porque se interpreta que la primera mujer, Eva, cometió una caída, una desobediencia por la cual se le atribuye a ella en cuanto mujer la mayor culpabilidad. Hay un texto de Tertuliano que habla de esa situación. El texto de Tertuliano se encuentra en un documento que se llama Sobre el vestuario de las mujeres. Tertuliano, como sabemos, es uno de los padres de la iglesia y su nombre significa 3 veces Tulio, es decir, 3 veces Cicerón. O sea que este padre de la iglesia tenía la fama de ser 3 veces más sabio que Cicerón. Cicerón fue un gran pensador romano de la época clásica, de la cultura romana clásica de los siglos 3, 2, primero y 1 y 2 de la cultura romana. Y entonces Tertuliano significa 3 veces Cicerón. Este padre de la iglesia, pues, se adjudica la sabiduría de lo que fue el propio Cicerón, pero 3 veces más. De modo pues que esta fama de sabio que adquirió el padre de la iglesia Tertuliano, dice así en uno de sus textos acerca de la mujer: tú eres la puerta del diablo, tú quebrantaste la prohibición del árbol, tú eres la primera que abandonó la ley divina. Tú eres la que convenciste al hombre, que es la imagen de Dios. Tu salario es la muerte, que supuso la muerte misma para el Hijo de Dios. Este texto lo propone Tertuliano en un documento que se llama Sobre el vestuario de las mujeres. ¿Y qué dice De Fiores acerca de este texto? Que el vituperio contra la mujer, la demonización de la mujer, como lo hace en este texto Tertuliano, no corresponde al proyecto original de Dios, porque Dios creó a la pareja humana a su imagen y semejanza. Y entonces, Dios se pronuncia a favor de la mujer. Como lo dice el texto del libro del Génesis, Dios vio todo lo que había hecho y vio que todo estaba bien. Los padres, pues, no pueden menos de aceptar la paridad entre los sexos y protestar contra la legislación que discrimina a la mujer, como encontramos el texto también del otro padre de la iglesia, Gregorio Nacianceno, que dice así: la esposa que deshonra el lecho nupcial sufre las 2 sanciones de la ley.
En cambio, el hombre engaña impunemente a su mujer. Gregorio Nacianceno. Yo no acepto esta legislación. Aborrezco esa costumbre. Los hombres redactaron un código, una ley, y por tanto las mujeres quedan desfavorecidas en esa ley, pero la voluntad de Dios es diferente. Vean cómo ya también en algunos de los padres de la iglesia se reivindica el papel de la mujer. Si bien algunos la vituperan, la ponen del lado del demonio porque desobedeció la orden de Dios de no comer del fruto del árbol del bien y del mal, sin embargo, otros padres de la iglesia la reivindican y como Gregorio Nacianceno, dicen que la voluntad de Dios es diferente. Y entonces el profesor de Fiores nos propone que la sociedad cristiana reconoce la dignidad de la mujer principalmente después de que se elaboró el concepto de persona. Como sabemos, el concepto de persona se elaboró de una manera definitiva en el concilio de Éfeso. En ese concilio se afirmó que Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad que tomó carne animada de alma racional en el seno de la Virgen Santísima. Y a partir de ese concilio de Éfeso, el concepto de persona se difundió y se extendió para toda la humanidad, es decir, para todos los seres humanos. El concepto de persona que está básicamente identificado por la inteligencia, la voluntad y la libertad. Así como cada ser humano tiene sus capacidades de inteligencia, voluntad y libertad, así también en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, encontramos esas mismas cualidades y son las cualidades por las cuales el ser humano puede decir que está vigente la designación por medio de la cual Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y aquí tenemos pues en este texto del profesor de Fiores que él nos ofrece esta conceptualización de los padres de la iglesia acerca de cómo en su época se consideraba a la mujer. Y la moral cristiana, es decir, aquella normativa de conducta acerca de las mujeres, introdujo en la sociedad el reconocimiento de la dignidad de la mujer, a partir de que se consideró que también la mujer era persona, es decir, tenía una inteligencia, una voluntad y una libertad. Y hay otro de los padres de la iglesia, Asterio, del siglo VI, que se opone al concubinato y a los hombres que practican el adulterio, a los que llama mercaderes del matrimonio, que cambian las mujeres como si se tratara de manteles y con el mismo sentimiento de injusticia suscriben el acta de repudio contra su propia mujer. Dice así Asterio del siglo VI, ¿cómo separarte sin profundo dolor de aquella a quien has asociado a tu vida? No como sierva ocasional, sino como hermana, como esposa, hermana por la creación y por los orígenes. Ustedes están formados del mismo barro, de la misma arcilla. Es tu esposa por el vínculo conyugal y por el vínculo del matrimonio. ¿Qué nudo quieres romper? Tú que estás atado a tu mujer por la ley y por la naturaleza. Esto lo afirma Asterio
en un documento que se llama Homilía 5 sobre Mateo. Mateo capítulo 19, versículo 3, que como sabemos es el texto en donde Jesucristo se refiere cuando los judíos llegan y le preguntan que si es lícito divorciarse de su mujer porque Moisés les permitió darle un libelo, un acta de repudio, de divorcio. Es ahí donde dice Jesús que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer y que no le es lícito al hombre separarse de su mujer. Y entonces Asterio, en este documento del siglo VI, dice que cómo es posible que un hombre quiera separarse de aquella a la que ha asociado a su vida como mujer. De modo pues que vemos este otro testimonio del padre de la iglesia Asterio que se refiere a la mujer reconstituyéndole la dignidad que le merece el hecho de estar casada con un hombre, con un varón, dentro del rito de la Iglesia Católica. Juan Crisóstomo también elogia a la familia hasta el punto de llamar la iglesia en pequeño y llega a presentar la doble belleza del cuerpo y del espíritu de Sara, la esposa de Abraham. Y afirma Juan Crisóstomo que Sara es la mujer modelo de las mujeres cristianas. Esto lo dice Juan Crisóstomo en un documento que se llama Homilía sobre el Génesis. Ya no lo escucho. Voy a poner en mudo los micrófonos porque hay una voz que se oye. Dice Lulú. Lulú, voy a cerrar su micrófono porque se oye el radio que tiene prendido. No tengo ningún radio, padre, estoy sola. Entonces, ¿quién es el que se oye por ahí? Es ella. Música, un radio, bueno. una voz. Estoy sola, padre, no tengo radio. Bueno, a ver, Parece que es Mari Carmen. voy a poner en mudo todos los micrófonos. Disculpen un momento, por favor. Por favor. Para no distraernos, pues, disculpen. Gracias. Ya cesó esa voz que se escuchaba. Bueno, entonces estamos con estos padres de la iglesia que reivindican el papel de la mujer. Como decíamos, Juan Crisóstomo elogia a la mujer hasta decir que ella es en la familia, forma parte de una iglesia en pequeño. Y Sara, la esposa de Abraham, es modelo de las mujeres cristianas. Y luego dice que San Juan Crisóstomo, la mujer iguala al varón en el canto porque colabora eficazmente en la liturgia de la iglesia, como dice San Ambrosio. El apóstol ordena que las mujeres guarden silencio en la iglesia, pero también ellas cantan el salmo y lo hacen muy bien. El salmo suena dulcemente a los oídos de toda edad y es adecuado para ambos sexos. Las mismas jóvenes esposas cantan los salmos sin detrimento del pudor como mamás. Las jovencitas cantan el salmo sin sentir vergüenza. Con sobria gravedad y con la suavidad de su voz hacen que resuene el himno de Dios. Entonces vean que también este padre de la iglesia, San Ambrosio, nos hace reflexionar acerca de la dignidad de la mujer dentro de la asamblea cristiana. Las mujeres sobresalen en dos situaciones vitales.
según el parecer de los padres. Es decir, se refiere Stefano de Fiores al martirio y a la virginidad. En esa época de los padres de la Iglesia, del siglo II al siglo XI, floreció la institución de los monasterios en donde las mujeres consagraban su virginidad al culto divino. Y sobre todo en los 3 primeros siglos de la Iglesia floreció el martirio, en donde mujeres valientes defendían su fe aún a costa de su vida. Y las mujeres cristianas, aunque siguen siendo frágiles, afrontan con valentía los suplicios más refinados y sobre todo después de las persecuciones, la Iglesia propone el semblante de la virginidad como uno de los elementos más importantes, más valiosos, más valuados de la figura de la mujer dentro de la Iglesia. Y así, el siguiente punto que trata el padre de Fiores al referirse acerca de las mujeres durante la época de los padres de la Iglesia es el paralelismo entre Eva y María. Dice de Fiores que la situación de la mujer nos ayuda a comprender la intuición de los padres acerca de María, a quien consideran como la nueva Eva. Al descubrir que María es la nueva Eva, los padres de la Iglesia ponen a la mujer al resguardo de las influencias negativas de la historia de la Iglesia. María dista de ser una fracción pasiva y anónima de un grupo familiar. María es una mujer que colabora con Cristo en la redención, reparando los daños originados por la progenitora Eva. Y entonces tenemos este texto de los padres de la Iglesia que se refiere al paralelismo entre Eva y María. En el primer autor que habla del paralelismo entre Eva y María es el mártir Justino, San Justino mártir, de quien la Iglesia celebra hoy la fiesta, el recuerdo litúrgico. El día 1 de junio es fiesta de San Justino mártir. Y entonces este autor tiene un libro, un texto que se llama Diálogo con Trifón, y ahí establece el paralelismo entre María y Eva. Y dice que al hablar del Hijo preexistente, afirma la presencia de María en el plan divino, basándose en el principio de la correspondencia entre el pecado y su aniquilación. Es decir, que para Justino existe el principio general del pecado y de la aniquilación del pecado. Y lo dice así Justino mártir. Cristo se hizo hombre de la Virgen a fin de que por el mismo camino que tuvo la desobediencia, por ese mismo camino también esa desobediencia fuera destruida. Por tanto, Justino especifica la función de María a partir de Eva. Eva, cuando aún era virgen, habiendo concebido la palabra que le dijo la serpiente, dio a luz la desobediencia y la muerte. Es lo que nos dice Justino en este texto del que cita el profesor de Fiores, que se llama Diálogo con Trifón. En ese texto nos habla así de la mujer, de Eva, cuando aún era virgen, habiendo concebido la palabra que le dijo la serpiente, dio a luz la desobediencia y la muerte. En otro documento de los padres de la Iglesia que se llama Carta a Diogneto, que data del año 125 después de Cristo, en esa carta a Diogneto encontramos un pasaje en el que se habla de una virgen en el contexto de Eva. Y así dice que
En ese documento se ofrece el primer testimonio acerca de la doctrina de la nueva Eva. Porque en el texto, la carta a Diogneto se refiere a Eva, y la carta a Diogneto no puede atribuirse a Quadrato, que es anterior a Justino, porque su composición de la carta a Diogneto debe situarse hacia el año 200. En cambio, el texto de Justino es del 125 después de Cristo. De modo pues que encontramos este documento que habla del paralelismo entre Eva y María como los primeros testimonios, uno del año 125 de Justino y el otro del año 200 de la carta a Diogneto. Y dice así que la Virgen María concibió fe y alegría cuando el ángel Gabriel le dio la buena noticia. Por medio de él, que es Cristo, Dios destruye la serpiente y libra de la muerte a Eva. De modo pues que Justino, mártir, en este documento que se llama así, el documento de Justino se llama Diálogo con Trifón, se expresa de esa manera acerca de que Cristo destruye la muerte que provocó Eva. Y aunque subraya la figura de Cristo, no la pone en relación con Adán, sino que Justino se preocupa de analizar el paralelismo entre María y Eva desde 3 puntos de vista. El primero, la condición de la virginidad. El segundo, el procedimiento que induce a Eva a consentir con la serpiente. Y el tercero, que se refiere a las consecuencias de la desobediencia y de la muerte en Eva y a las consecuencias de la obediencia y de la generación de Cristo en María. De modo pues que ya en el siglo segundo, tercero, tenemos este aporte de los padres de la Iglesia, en donde ponen en comparación la desobediencia de Eva con la obediencia de María. Y por eso se habla de la nueva Eva. Y de la nueva Eva habla explícitamente el padre de la Iglesia que se llama Ireneo, quien lo hace con mayor vigor teológico en su obra Contra los herejes, porque parte del plan de salvación en el que encuentra la armonía, ya que en el Padre no hay nada de incoherente. Así lo dice Ireneo en su obra Contra los herejes, que se llama Contra los herejes y que es del siglo III después de Cristo. Y entonces Ireneo nos propone la coherencia del principio fundamental de la recapitulación y de la recirculación, que se aplican principalmente a Cristo, que recapituló en sí todas las cosas, pero que se aplica también ese principio a la Virgen María. Sobre la base de esta correspondencia entre Adán y Jesucristo y la Virgen María y Eva, Ireneo subraya la función de Cristo como segundo Adán, que recapitula al primer Adán y produce frutos de vida. Y así también Ireneo acentúa la participación de María en la salvación como antítesis de la obra de desobediencia que realizó Eva. Dice el padre de la Iglesia Ireneo
Paralelamente se halla también obediente la Virgen María cuando dice, aquí está la sierva del Señor. En cambio, Eva desobedeció y fue desobediente mientras aún era virgen. Por tanto, así como Eva al desobedecer se convierte en causa de la muerte para sí misma y para todo el género humano, así también María, obedeciendo, se convierte en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano. Y de este modo el nudo de la desobediencia que armó Eva encontró solución gracias a la obediencia de María. Lo que Eva había anudado con su incredulidad, María lo desató por medio de su fe. Es pues un texto en el que Ireneo nos explica de qué manera la recapitulación y la recirculación también se refieren a la Virgen Santísima, no solo a Cristo. Y así Ireneo contempla el pasaje de la caída del Génesis capítulo 3 y la anunciación según el Evangelio de San Lucas capítulo 1. Y en ambos textos, tanto del Génesis capítulo 3, que se relata la caída de Adán y Eva a causa del pecado, en Lucas capítulo 1, versos 26 al 38, se recupera la obediencia por la que María participa en la recirculación y en la recapitulación según el padre de la iglesia que se llama Ireneo. Así, Ireneo pone a Eva y a María como las dos vírgenes que están desposadas y las dos con sus correspondientes actos influyen sobre el género humano. Mientras que Eva con su desobediencia es causa de muerte, María es causa de la salvación. Esta expresión de Ireneo la toma también del libro de los Hebreos y lo propone Ireneo en su texto contra los herejes, en donde dice que la recirculación parece ser la natural secuela de la recapitulación, porque en María se recapitula Eva y así la Virgen María puede desatar con su obediencia la desobediencia de la Virgen Eva. Es decir, que para indicar la eficacia salvífica con la que María al obedecer participó en la salvación, se puede comprender de qué manera la eficacia de la salvación no afecta solo a las personas que vendrán después de María, sino que posee un valor retroactivo que abarca a la misma Eva. Dice Ireneo que María desató el nudo que había atado Eva y así la Virgen María se convierte en la abogada de Eva, es decir, en aquella que no solo intercede por Eva, sino que se hace cargo de su defensa. Y así María realiza lo contrario de lo que había hecho Eva, y María destruye la obra de Eva, ofreciéndose como una recapitulación en favor de Eva. De modo pues que los textos de Ireneo nos permiten identificar la tarea fundamental en el desarrollo de la doctrina mariana, por medio de la cual Ireneo pone en evidencia el papel que María ocupó en la salvación, integrándola con su obediencia en el contexto del plan divino. Dice Ireneo que por la función de la Virgen María, ella fue considerada no únicamente como una función estructural para preparar el cuerpo del Redentor, sino también que la Virgen contribuyó
con su personalidad de mujer, de obediente, a la recapitulación que Cristo llevaría a cabo después de la desobediencia de Adán y Eva para reconstituir la realidad humana en su cualidad esencial de ser creación divina, de ser creación perfecta, de no estar sometida al pecado y a la muerte. Este paralelismo entre Eva y María será recogido por otros padres como Efrén, Epifanio, Anfiloquio, Jerónimo, Agustín, Proclo, Cedulio, Pedro Crisólogo. Como vemos este punto de Ireneo acerca de la recirculación y de la recapitulación, tuvo una gran influencia en todo el periodo de los padres de la Iglesia y por eso es importante que identifiquemos este tema dentro de la historia de la Iglesia, sobre todo en el periodo que ocuparon los padres de la Iglesia del siglo II al siglo XI después de Cristo y que hemos visto nosotros en estas páginas de la 62 a la 71. Pues vamos a dejarle allí para que mañana continuemos con esta explicación. Si tienen alguna pregunta acerca de lo que significó la recapitulación, pónganmelo en un correo electrónico o en un mensajito por WhatsApp. Vamos a concluir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana, Dios mediante. Dios mediante, cuídense. Gracias, Fray. Felicidades. Preparen las votaciones. Muchas gracias, Fray. Gracias, Fray. Domingo. Felicidades. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego.